Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean nuevamente bienvenidos a nombre de Don Sabio y este es su servidor a esta clase de historia de Honduras correspondiente a 10º grado. Aquí comenzamos. Para comenzar tenemos las expectativas de logro que con este tema pretendemos alcanzar el día de hoy y al término de esta clase ustedes deberían de estar en capacidad de: número 1, identificar las dos rutas de poblamiento del actual territorio hondureño. Número 2, mencionar los grupos provenientes de la ruta norte y de la ruta sur. Y número 3, caracterizar los primeros asentamientos humanos en el actual territorio hondureño. Estas son las tres expectativas de logro que al término de este tema pretendemos alcanzar. Acompáñennos. Les presento el tema entonces, que se titula Primeros pobladores del actual territorio hondureño. Es el tema del que nos vamos a ocupar hoy. Vamos a viajar miles de años en el tiempo para ubicarnos en aquel momento en el cual nuestro país, el territorio de lo que hoy es nuestro país Honduras, comenzó a ser habitado por diferentes grupos humanos que llegaron procedentes de otros lugares. Entonces, el tema es primeros pobladores del actual territorio hondureño, porque en aquel tiempo pues ni siquiera se llamaba Honduras, ¿verdad? Todo era una sola territorialidad, no habían fronteras, no habían departamentos, todo era un solo territorio. Vamos a partir siempre a través de una pregunta. ¿Hace cuánto llegaron los primeros pobladores a Honduras? Es una pregunta que todos quisiéramos responder. Según los estudios históricos, ¿verdad?, hechos por los expertos en historia, que son los historiadores, se calcula pues que los primeros pobladores que llegaron a territorio hondureño lo hicieron hace unos 10.000 años antes de Cristo. Y llegaron procedentes de las dos rutas migratorias. Unos que llegaron por el norte, que entraron a través del estrecho de Bering, y otros que llegaron por el sur, ¿verdad? Y de esa manera pues, producto de la migración del norte y la corriente migratoria del sur, fue como poco a poco fueron llegando los primeros habitantes a lo que hoy es el territorio hondureño, aproximadamente hace unos 10.000 años antes de Cristo. Aquí podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el estrecho de Bering, y se supone pues que cuando ocurrió una de las glaciaciones, esto se congeló, entonces los asiáticos pudieron pasar de Asia a América a través del estrecho de Bering, ¿verdad?, en lo que es el territorio de Alaska. Y de esa manera pues vinieron bajando hacia el sur hasta llegar a Centroamérica, ¿verdad? Y lo mismo los que venían por el sur pues entraron por Sudamérica y fueron subiendo hacia el norte hasta llegar a lo que hoy es Centroamérica. Muy bien. ¿Cómo eran estos grupos? Una muy buena pregunta. Bueno, pues estos grupos se caracterizaban pues por ser nómadas. ¿Qué significa esto? Pues que los primeros habitantes, los primeros seres humanos que llegaron aquí a lo que hoy es el territorio hondureño, eran grupos que no tenían un lugar fijo para vivir. O sea, no se establecían en un solo lugar, sino que digamos, permanecían unos días en un lugar, luego se movían a otro lugar y así. No tenían un solo lugar establecido para
habitar, sino que viajaban constantemente de un lugar a otro. Y por eso se dice que eran grupos nómadas, como podemos observar aquí, ¿verdad? En esta ilustración, como, ¿verdad? Ellos se cargaban con todas sus cosas y se movían de un lugar a otro por diferentes razones, ya sea por la alimentación, ya sea por encontrar un mejor lugar para poder protegerse del frío, de las fieras, de las condiciones climáticas, etc. Estos primeros grupos, podemos decir que se pueden identificar dos fases en esta primera etapa cuando llegan los primeros habitantes al territorio hondureño. La etapa del nomadismo, el nomadismo, que sería más o menos entre los 10.000 a los 2.000 años antes de Cristo, o sea, aproximadamente unos 8.000 años, de los 10.000 a los 2.000 años antes de Cristo. Todos los grupos que llegaban al territorio hondureño eran nómadas, o sea, llegaban a nuestro territorio, pero no se quedaban a vivir aquí, sino que pasaban por él, por decirlo así, ¿verdad? Estaban una corta temporada, pero emigraban a otros lugares. Cabe señalar, ¿verdad?, que Centroamérica, por sus condiciones topográficas, eran lugares bien difíciles de poder penetrar y de poder habitar, ¿verdad?, por lo espeso de su bosque, de su selva. Entonces eran lugares poco atractivos, ¿verdad?, para poder quedarse por mucho tiempo. Y la otra etapa sería el sedentarismo que más o menos va de los 2000 años antes de Cristo hasta el momento en el que se da el descubrimiento de la agricultura, ¿verdad? Entonces, el sedentarismo consiste en el momento en el cual el hombre, y cuando digo el hombre me estoy refiriendo a la mujer también, ya se volvió estable en un solo lugar, se volvió sedentario, ¿verdad? Se dejó de andar de un lugar a otro y se estableció ya para vivir en un solo lugar, dando origen a los primeros caseríos, los primeros pueblitos, las primeras aldeas, ¿verdad? Esto pues gracias a que se inventó la agricultura, el cultivo, porque los primeros grupos, ¿verdad?, que se caracterizaron por ser nómadas, una de las razones por las cuales ellos no se quedaban estables en un solo lugar es que al terminarse la comida, ¿verdad?, ellos se veían en la obligación de emigrar a otro lugar en busca de alimentación, porque todavía no conocían la agricultura, no habían aprendido a cultivar. Entonces eso no les permitía a ellos poderse quedar en un solo lugar y producir su propio alimento. Entonces estaban supeditados, por decirlo así, a lo que la naturaleza les proveía, y una vez que ya no había ahí que comer, ya no había ahí que animales cazar, entonces tenían que emigrar en busca de alimento. Por eso estos primeros grupos, en estos primeros 8.000 años en que llegan los primeros hombres al territorio hondureño, eran nómadas, ¿verdad?, porque se movían constantemente, no tenían un lugar fijo para vivir. Cuando se inventa la agricultura y el hombre aprende a cultivar, eso le permite entonces independizarse de la naturaleza, porque ya no necesita de lo que ella le dé, sino que ya el hombre puede cultivar su propio alimento. Y por cierto, les dejo ahí una inquietud. ¿Quién creen ustedes que descubrió la agricultura? ¿El hombre o la mujer? Se los dejo ahí la inquietud. Una vez entonces que el hombre inventa la agricultura, ¿verdad?, y me estoy refiriendo a la mujer, ¿verdad?, también, ambos, entonces
lo que sucede es que eso le permite entonces ya quedarse en un solo lugar, pues ya no depende de lo que la naturaleza le dé, sino que ya él tiene dominio sobre la naturaleza y puede cultivar ya sus propios alimentos. Muy bien. Aquí en estas imágenes podemos observar, ¿verdad?, cómo hubiesen sido las primeras aldeas, ¿verdad?, una vez que el hombre ya aprendió a cultivar y tuvo dominio sobre la agricultura. Bien. Vamos a continuar, amigos, y ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué grupos llegaron a través de la ruta del norte? Acabamos de decir que Honduras se pobló a través de dos grandes rutas migratorias. La del norte, que entró a través del estrecho de Bering, ¿verdad? Gente procedente de Asia, y la del sur, que entró por Sudamérica y también parte por el centro del continente, ¿verdad?, que eran provenientes de África, de Oceanía. Entonces, ¿qué grupos llegaron por la ruta del norte? Por la ruta del norte llegaron grupos, por ejemplo, como los olmecas, los toltecas, los mixtecas, ¿verdad? Y se establecieron en lo que es la región norte, occidente, centro y sur de nuestro país, ¿verdad? Entonces, esos grupos que entraron por el norte, ¿verdad?, fueron avanzando hacia el sur, y los primeros grupos que hicieron presencia allá en territorio hondureño eran de grupos indígenas como los olmecas, los toltecas, los mixtecas, ¿verdad? Y fundaron sus primeras aldeas, ¿verdad?, ya en lo que es la región norte, occidente y centro y sur de nuestro país, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, eran grupos procedentes que venían de México, ¿verdad? Los olmecas, los toltecas, los mixtecas, eran grupos procedentes de México, los zapotecas también, ¿verdad? Fueron de esos primeros grupos que llegaron a territorio hondureño y habitaron todo lo que es la parte occidental, centro, sur de nuestro país. Muy bien, avanzando, ¿qué grupos llegaron por la ruta migratoria del sur? Vamos a mencionar ahorita algunos de esos grupos. Fíjense bien, por la ruta migratoria del sur nos llegaron grupos humanos que venían procedentes de Sudamérica y de origen chibcha, ¿verdad? Recordemos que los chibcha es una de las 4 grandes civilizaciones que tuvo la América precolombina, ¿verdad? Estos grupos de origen chibcha se establecieron en lo que es la zona oriental y centro del país. Como podemos ver aquí, todo lo que es esta área verde, ¿verdad?, serían las áreas donde los grupos que venían de Sudamérica fueron poblando, ¿verdad?, hasta llegar a nuestro país. Como podemos observar aquí, ellos se ubican en la parte oriental del país, centro oriental del país, ¿verdad? Contrario a los de la ruta migratoria del norte, que se ubican en la parte centro occidental del país. Aquí vemos cómo Honduras entonces se pobló o comenzó a poblarse producto de las dos rutas migratorias, la del norte, que se ubica en la parte centro occidental, y la del sur, que se ubica en la parte centro oriental del país. Si comparamos ambas culturas, digamos, en cuanto a desarrollo, podemos decir que estos grupos indígenas que vinieron por la ruta del norte tenían un nivel cultural mucho más avanzado que los grupos indígenas de origen chibcha que venían procedentes de Sudamérica y que se ubican en la parte oriental, ya que estos grupos que venían de Sudamérica y que eran de origen chibcha todavía practicaban el canibalismo,
o sea, se comían entre ellos, ¿verdad? Potencialmente una cultura más atrasada con respecto a estos grupos que venían del norte, que pues tenían un desarrollo cultural más avanzado, tenían ya sus sistemas de numeración, sus calendarios, su escritura, etc. Tenían un nivel cultural más avanzado. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar ahora ya de los primeros asentamientos humanos en el actual territorio hondureño. Una vez que estos primeros pobladores que hacen presencia en lo que hoy es Honduras aprenden a cultivar, entonces pues ya deciden establecerse ya en un solo lugar, y vamos a mencionar ahorita cuáles son los sitios de Honduras donde, ¿verdad?, se ubicaron los primeros asentamientos, o sea, las primeras aldeas ya de pobladores que se quedaron a vivir ya en territorio hondureño. ¿Cuándo se inició todo esto? Bueno, pues, se calcula que los primeros asentamientos humanos, ¿verdad?, ya sedentarios en Honduras, ¿verdad?, se calcula que se iniciaron aproximadamente hace unos 1500 años antes de Cristo, ¿verdad? Según las evidencias arqueológicas que se han encontrado, ¿verdad?, en varios lugares de Honduras, como en Guaymaca, por ejemplo, huellas de pies en lavas, muchos utensilios que se han encontrado, ruinas, edificaciones, y todo eso entonces hace pensar, ¿verdad? Y según las pruebas científicas que se han hecho, ¿verdad?, de estos artefactos que se han encontrado, que los primeros pueblos, las primeras aldeas que se fundaron en Honduras fue hace aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. Muy bien, ¿y cuáles fueron precisamente esos primeros asentamientos humanos? Vamos a mencionarlos por nombre, cada uno de ellos, y luego vamos a ir caracterizando cada lugar y ubicándolo en el territorio hondureño para que tengamos una idea, pues, de qué partes de Honduras son las que se comenzaron a fundar los primeros pueblos. Muy bien, entre esos primeros asentamientos humanos en territorio hondureño podemos mencionar lo que es la región de Yarumela. La región de Yarumela, también tenemos la región de Playa de los Muertos, está también la región de los Naranjos, la región de Salitrón Viejo, está también la región de las Cuevas de Talgua, está también este otro asentamiento humano conocido como El Puente, está también la región de Currusté y la de Cerro Palenque. Estos serían los 8 sitios donde se cree o se estima por los hallazgos que se han hecho, ¿verdad?, donde se fundaron los primeros pueblos en lo que hoy es el territorio hondureño, ¿verdad? Yarumela, Playa de los Muertos, Los Naranjos, Salitrón Viejo, las Cuevas de Talgua, El Puente, Currusté y Cerro Palenque. Estos serían como los más significativos, ¿verdad? Puede que haya algunos otros sitios por ahí, ¿verdad?, pero estos son como los más destacados, donde se han encontrado evidencias fuertes, ¿verdad?, de que ahí hubieron pueblos, algunos bastante poblados, ¿verdad?, que pudieron haber llegado a tener hasta 500, 600 familias, por ejemplo. ¿Qué les parece si en la próxima parte de esta clase vemos y caracterizamos cada uno de estos pueblos
Hablamos de su ubicación, de las edificaciones que dejaron, de las actividades a las que se dedicaban, sus costumbres, etc. Bueno, si ha sido de su agrado esta primera parte, les invito para que vean la segunda parte de este tema titulado Primeros asentamientos humanos en el actual territorio hondureño. Muchas gracias por su atención y les espero en la próxima.